Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Les habla Rodolfo Herrera, su tutor, perteneciente a la Escuela Ciencias de la Salud de la zona Centro Sur. En esta ocasión, les vamos a compartir, le voy a orientar sobre un tema definiendo una muestra probabilística para hacer inferencia en un estudio, que le servirá para su proyecto de grado. Este tema lo vamos a ver en 10 partes. Iniciaremos definiendo la población de estudio a la cual va dirigida esta videoconferencia y terminaremos con una despedida. La población son los estudiantes de pregrado de la Escuela Ciencias de la Salud, pertenecientes al programa Administración en Salud con la asignatura Trabajo de grado. Eh, este es mi nombre, Rodolfo Herrera Medina, aquí están los datos y además soy estadístico con maestría en epidemiología. Les serviré como tutor en el resto del curso. El propósito de la mediación es reconocer las principales características para la selección de una muestra probabilística que le permita hacer inferencia estadística en una investigación en administración en salud. Desde luego nosotros podemos hacer estudios del enfoque cualitativo-cuantitativo, pero aquí vamos a hablar del enfoque cuantitativo y para ello lo podemos hacer el estudio con una muestra probabilística o una muestra no probabilística. Pero como lo que nosotros necesitamos hacer inferencia estadística, y ya vamos a definir eso, construyendo intervalos de confianza, comprobando prueba de hipótesis, entonces necesariamente necesitamos una muestra probabilística. ¿Qué características debe tener la muestra probabilística? Bueno, antes de eso podemos nosotros observar, analizar, hacer un estudio desde la población. Estamos hablando de un censo. Ahí hay muchas características medibles a las cuales le vamos a llamar parámetros. Pero hacerlo desde la población, la totalidad de los individuos, objeto de estudio, pues es un desperdicio de tiempo y recursos. Y para ello se sugiere entonces hacer una muestra, pero no cualquier muestra, una muestra probabilística con el que vamos a estimar estos parámetros. Para hacer inferencia, que es el propósito, y hacer inferencia no es más que otra cosa que poder generalizar los resultados que provienen de esta muestra hacia la población donde se extrajo ella, ¿sí? Eso se llama extrapolar o inferir, ¿sí? Debe cumplir 4 características, estas que aparecen aquí. La primera, selección aleatoria. Debemos seleccionar aleatoriamente cada uno de los individuos de la muestra. Ser representativa, y ser representativa quiere decir que las cualidades que estamos observando son similares en la muestra a la población donde se extrajo, sin sesgos. No debe haber desviaciones en la naturaleza propia de lo que estoy midiendo. Ejemplo, me voy a un colegio a pesar a los niños de dicho colegio, pero me llevo una báscula descalibrada. Ahí voy a tener unas desviaciones frente a las verdaderas medidas que ellos tienen. Y la garantía científica de calidad me la va a garantizar la teoría del muestreo. Esas son las 4 características. Antes de hacer ese plan de trabajo, pues debemos considerar 3 términos de definición: el marco muestral, muestra y variables. El marco muestral, como su nombre lo dice, es aquel en el que yo me voy a parar para poder extraer mi muestra. Pero ¿en dónde me voy a parar? Pues inicialmente pensaría que en la población. Lo que pasa, el problema de la población es que no me define explícitamente quiénes componen, sino que tengo una definición macro de la población objeto de estudio, pero no quiénes son. Es el marco muestral, el que me determina con una lista los elementos de la población que lo compone, con nombre e identificación posible. De ese marco, una vez definido ese marco de forma explícita que eh, podría ser incluso del mismo tamaño de la población, pero por lo general en el marco, como no van a estar todos los de la población, sino aquellos que logre identificar bajo una lista,
voy a tener una representación explícita de la población. De ahí voy a extraer mi muestra y una vez extraída la muestra, pues voy a hacer mediciones de características de dicha individuos que son las unidades primarias de prestación o de medición, ¿sí? A ellas les voy a llamar variables, a esas características. ¿Cómo calculo? O sea, ¿cómo sé cuántos debo extraer de ese marco muestral? Bueno, con esta fórmula. Esta fórmula es solamente para estudios transversales, estudios descriptivos o en epidemiología llamado estudios de prevalencia. Hay otras fórmulas para cálculo de tamaño de muestra. Aquí me voy a referir solamente a la fórmula de una prevalencia. En esta, la ecuación dice que es un z al cuadrado y este z es el valor de la función de distribución de probabilidad de la normal estándar que se obtiene de una confianza. Es para aquí una confianza del 95, que es lo que regularmente se trabaja en los estudios, pero puede ser del 99 o del 90 incluso. Para el 95, el valor de z de la probabilidad, de la función de probabilidad, es 1,96. El p es el valor de la prevalencia que, aunque yo lo quiero estimar, por ejemplo, en Cali, voy a hacer el estudio en Cali, pero no lo sé. Pero sí sé de un estudio que hicieron en Bogotá y lo sé porque estoy leyendo un artículo científico en el que me dice que en Bogotá la prevalencia de hipertensión arterial fue del 30%. Bueno, entonces voy a utilizar ese P de Bogotá, aunque lo voy a hacer en Cali. Es reutilizable para mis propósitos. El Q es el complemento de P y si P es el 30, pues el Q sería el 70. Este épsilon, el error, que es una codificación del alfabeto griego, me dice qué tan exacto, qué tan preciso quiero ser en mis estimaciones, en la construcción de un intervalo de confianza, en la comprobación de una prueba de hipótesis. Bueno, entre más pequeño sea el épsilon, el error de muestreo, más preciso voy a ser en mis estimaciones. Pero cuando soy muy preciso, pues me exige más en tamaño de muestra, 1415. Y mire que cuando paso del 2 al 5 estoy siendo un poco menos preciso. El E se amplía a 5. El tamaño de muestra ya logra un tamaño muy reducido, de 227, pero apenas aplicable. Entonces depende de las características del estudio, del dinero con que cuenta, que el técnico, el investigador debe definir con cuáles de estos tamaños de muestra va a trabajar. En el aprendizaje significativo, lo voy a expresar con un ejemplo. Hay algunos indicadores como el de mortalidad materna que son trazadores frente a la evaluación de la calidad de los servicios de salud. A usted, la Secretaría de Salud de la ciudad en la que reside, necesita hacer un estudio para determinar si hay una mala prestación de servicios de salud para las gestantes y para ello se propone, por un lado, estimar la prevalencia de la preeclampsia y por otro, conocer la percepción de ella frente a la prestación de servicios por parte de la EPS. Lo primero que se le viene a usted a la cabeza como asesor para la elaboración del proyecto, querido estudiante, es cuál será la muestra para poder dar respuesta a los objetivos planteados. Y una primera aproximación que se le ocurre a usted, no lo culpo, ¿sí? Es pensar en las historias clínicas de los que han sido diagnosticados con preeclampsia en una clínica en la que usted trabaja, ¿sí? Sin embargo, el tutor de la asignatura le dice que considerar solo una clínica puede traer sesgos de selección y usted puede estar dando conclusiones que no son frente a lo que pretende. Y lo puede hacer porque puede estar visitando una clínica con pacientes muy críticas y por lo tanto le dará una prevalencia muy alta, o lo contrario. Ante esto le propone alguna bibliografía en la que se plantea hacer un muestreo bajo la denominación de muestra probabilística, con el cual puede hacer inferencia sobre lo que se propone. En cuanto a, bueno, aquí hay un ejemplo en el que esbozamos lo anterior y el marco muestral, partiendo de todas las gestantes, va a ser el programa de control prenatal, que es el criterio de inclusión por
estar afiliada a un programa. Solamente las del programa serán consideradas en el marco muestral. El aprendizaje colaborativo, tenemos unos principios y una estrategia. Revisemos en esta actividad las estrategias de formulación de preguntas y resolución de problemas. Para la escogencia del tema que les servirá para su proyecto de investigación, iniciaremos con algunas actividades en las que ustedes deben participar individualmente y colaborativamente. Primero, usen el recurso de foros de la plataforma para proponer el problema a investigar. Esta es una responsabilidad individual. Segundo, entre todos los participantes escojan un tema que se ajuste de mejor forma en administración en salud y que sea aplicable al entorno comunitario en el que usted reside. Tercero, una vez escogido el tema, determinen en grupo cuál sería el mejor marco muestral. Cuarto, calculen el tamaño de la muestra y este cálculo lo pueden hacer manualmente como lo vimos atrás, pero también les sugiero utilizar herramientas como el EpiInfo, el EpiData, que les ayuda a hacer cálculos de forma muy rápida y exacta. Después de esto, de haber calculado, seleccionen aleatoriamente la muestra de individuos a observar del estudio partiendo del marco muestral, del punto previo. Y por último, socialicen por el foro las decisiones que van tomando en grupo y si es del caso, consulten con su tutor las inquietudes que tengan frente a alguno de los temas planteados. Esta sería pues la mediación en el aprendizaje colaborativo que les estoy proponiendo. Frente a otros principios que deben ser considerados, sobre todo cuando enfrentan problemas, les sugiero ver este video que nos habla sobre la responsabilidad individual y grupal y la interacción estimuladora frente a un problema que se presenta. Aquí se los Eso dejo. de Diana y María Fernanda, estoy iniciando la grabación de la reunión de hoy, 1 de diciembre de 2022, siendo las 6:37 p.m., en el que he convocado a los integrantes del grupo 32 para revisar situación de aprendizaje colaborativo. Sobre todo es que miremos esa parte del aprendizaje colaborativo y entrar a determinar algunos aspectos eh, que veo que como que no se han puesto de acuerdo ustedes. Bueno, esto es lo que quería mostrarle. Ustedes lo terminan de ver cuando tengan tiempito y les va a ayudar mucho. Terminaremos haciendo una evaluación con 5 preguntas, haciendo uso de la herramienta Kahoot. Aquí se las muestro, ¿sí? Para que ustedes estén familiarizados con lo que vamos a ver. Aquí es de pregunta múltiple. ¿A qué nivel de estadística son las variables? ¿Sí? Esta es de falso verdadero. El muestreo probabilístico, los individuos son elegidos al azar. ¿En qué tipo de muestreo los individuos no son elegibles? Aquí hay 4 opciones, escoja la más apropiada. El muestreo aleatorio por conglomerado se utiliza, entonces cualquiera de estas alternativas, usted escoja la más apropiada. Y una última situación en la que se propone un ejercicio para calcular el tamaño de muestra para estimar el porcentaje de habitantes de la calle de una comuna en la ciudad de Bogotá. Bueno, ustedes con ese ejercicio escogen el dato que más se aproxime a lo que están buscando. Como conclusión, tenemos uno, para hacer inferencias estadísticas necesariamente debemos partir de una muestra probabilística. Y dos, el uso de las muestras probabilísticas nos permiten ser efectivos en las estimaciones de los parámetros poblacionales, sin necesidad de observar a toda la población. Y sobre todo nos permite ser eficiente en el uso de los recursos. Esta es la bibliografía utilizada para el tema que les estoy proponiendo. Les agradezco por su atención. Espero les haya sido de utilidad los conceptos básicos a tener en cuenta para hacer muestreo probabilístico cuando se pretende hacer inferencia estadística. Feliz día. Hasta pronto.